Qué bueno poder estar juntos otra vez aquí en el canal de YouTube para continuar estudiando la palabra de Dios. Soy el pastor Anthony Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista y siempre para mí va a ser una gran alegría recibirte en este canal donde cada semana hay un nuevo video de estudio de la Biblia. Y durante esta semana estaremos explorando Marcos capítulo 10 y de esa manera vamos a desarrollar la lección número 8 de nuestro tema, que lo tengo aquí en mis manos, seguramente tú también lo tienes, y es el libro de Marcos. Pero si por alguna razón no tienes este material, ya sabes que teniendo tu Biblia, esto siempre va a ser lo más importante. Así que donde estés, te envío un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Si aún no te has unido a esta comunidad, ya sabes, te invito siempre a que puedas unirte, a recibir los videos de manera rápida, a recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Ya somos casi 98,000 personas. Imagínense cómo ha crecido esta comunidad maravillosa. Así que si tú aún no te has suscrito, hazlo, es muy simple. Dale clic ahí en el botón de suscribirse y sobre todo comparte este video. Es mejor eso, compartir esperanza a tanta gente que hoy está necesitando conocer de Dios. Sin más, allí donde estás, como siempre, vamos a iniciar este video orando a Dios. Acompáñame. Dios eterno, una vez más darte gracias por la manera como tú cuidas de nosotros, por tu gracia, por esa gracia que nos permite vivir cada día con esperanza. Hoy queremos que este día no sea un día más. Queremos que este día sea un día de aprendizaje. Y qué mejor manera, Señor, si no es aprender de tu Hijo Jesús y en el libro más precioso que es tu palabra. Por eso, guíanos en este video y que toda enseñanza sea siempre a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta semana tiene un versículo principal y ese está en Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, este es uno de los textos más conocidos cuando hablamos acerca del discipulado. La pregunta es, ¿en qué contexto Jesús dio estas palabras? Por eso, el estudio de esta semana va a ser el cierre prácticamente de lo que estudiamos la semana anterior. Porque ya la semana anterior empezamos a ver algunos puntos que Jesús dejó plasmado en la palabra, en la Biblia, acerca del discipulado y vamos a cerrar justamente esa idea en esta semana. Pero no solamente vamos a hablar de discipulado, vamos a hablar de algunos temas que surgieron en el camino, en el ministerio de Jesús. Uno de esos temas, por ejemplo, es el divorcio. ¿Es permitido el divorcio? ¿Es pecado el divorcio? Vamos a analizar ese tema. Vamos a ver también el momento cuando Jesús tiene ese encuentro con los niños y los discípulos impiden que los niños se acerquen a Jesús. La pregunta es ¿por qué ellos impidieron tal cosa? Vamos a estudiar la historia del joven rico y vamos a extraer de este tema grandes enseñanzas, así como también ese momento crucial donde Jesús habla del discipulado y finalmente vamos a terminar hablando acerca del encuentro que tuvo Bartimeo, un ciego, con Jesús. Así que son temas maravillosos y vamos a empezar entonces nuestro desarrollo día por día. Muy bien, vamos al día domingo de la lección, lleva por título El plan de Dios para el matrimonio. Ahora, hablar de matrimonio también tenemos que hablar del contraste, que es el divorcio. Ahora, el divorcio no solamente debemos mirarlo como algo lejano, mejor dicho, como algo que puede suceder o que está sucediendo en el mundo no cristiano, sino también miremoslo de cerca, porque estoy seguro que más de uno conocemos algún matrimonio cristiano que tristemente ha experimentado lo que es el divorcio. Y fue uno de los temas que justamente Jesús trató, no tanto porque él quería hablar en ese momento del divorcio o del matrimonio, sino porque los fariseos que hemos mencionado anteriormente siempre estaban buscando hacer caer a Jesús. Y en esta ocasión se acercaron a Jesús con una pregunta que básicamente está en el versículo número 2
de Marcos 10. Así que te voy a invitar a que en tu Biblia puedas leer este texto o en la pantalla también. Dice lo siguiente: se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Primero, el término repudiar tiene que ver con divorciarse, ¿ok? En segundo lugar, y esto llama la atención, y es que los fariseos aprobaban el divorcio. Te das cuenta que simplemente la pregunta venía no para saber, sino para tentarle, para buscar una ocasión de que Jesús caiga. Ahora, ¿por qué los fariseos hicieron esta pregunta? Esa es una muy buena pregunta que tendríamos que responder. Si podemos hablar de algún contexto inmediato, porque esta historia tú la vas a encontrar en Mateo 19, cuando lees Mateo capítulo 14 vas a encontrar allí una amonestación de Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, una amonestación que él le hace a Herodes, quien luego lo manda a matar y tristemente Juan el Bautista muere decapitado. Pero ¿en qué consistió esta amonestación? Fue una amonestación donde Juan dio ver que no era correcto que Herodes haya tomado a la mujer de su hermano para que sea su esposa. Entonces, ese es un poco el contexto por el cual tal vez los fariseos habían hecho esta pregunta. Sin embargo, más que la pregunta era también la respuesta que Jesús iba a dar. Porque no solamente iba a tener algún problema por allí con Herodes, si es que Herodes se llegara a enterar, sino tal vez desaprobar la ley mosaica, donde también hablaba acerca del nuevo casamiento o del divorcio. Entonces era una pregunta, como decimos, con trampa. Pero frente a esta pregunta, también es importante mencionar, antes de ir a la respuesta que Jesús da frente a esta pregunta, que en el tiempo de Jesús existían dos escuelas con mayor relevancia, dos escuelas farisaicas, ¿no? Una de esas escuelas era la escuela de Shammai y la otra escuela era la escuela de Hillel. ¿Cuál era la diferencia o qué puntos de vista tenían estas escuelas con respecto al tema del divorcio? Bueno, en el caso de la escuela de Shammai, ellos creían en el divorcio por tres razones. Número 1, infidelidad. Número 2, abandono afectivo. Y número 3, por infecundidad. Ahora, en el caso de la escuela de Hillel, ellos eran un poquito más abiertos. De hecho, bastaba con que la esposa, si cocinaba un plato de comida para el esposo, y ese plato de comida no estaba delicioso, pues el esposo podía dar carta de divorcio, incluso por eso. Bueno, ese es un poquito el contexto que siempre es bueno tenerlo cuando hablamos de estos temas. Entonces, cuando Jesús recibe la pregunta de parte de los fariseos, Jesús responde con otra pregunta. Cuando tú lees el versículo número 3, Jesús respondió y dijo, ¿qué mandó Moisés? Y la respuesta de los fariseos era la respuesta que ellos sabían que tenían que dar porque ellos también aprobaban el divorcio. ¿Y cuál fue la respuesta de los fariseos? En el versículo número 4. Que Moisés permitió dar carta de divorcio y divorciarse justamente el hombre de la mujer. Pero aquí viene justamente la manera como Jesús aborda el tema. Porque Jesús tranquilamente pudo haber cerrado allí la conversación, diciéndoles, bueno, ustedes entonces ya saben qué hacer. Pero no, Jesús va mucho más allá y esta es la enseñanza principal del día domingo de la lección. Y vamos a leerlo a continuación. Dice la Biblia en los versículos 5 al 9. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Interesante respuesta de Jesús, porque mientras los fariseos fundamentaban el tema o querían conversar el tema desde la perspectiva de Deuteronomio, capítulo 24, donde estaba escrito justamente lo que Moisés había dicho sobre el divorcio y el segundo casamiento, Jesús no va a Deuteronomio, no va a la ley mosaica, Jesús va al principio. Y eso es muy importante,
Porque ya desde el tiempo de Moisés existían los divorcios. Pero no es que Moisés implementó la ley para el divorcio, sino que tal como Jesús lo dice, que era por la dureza del corazón del hombre que se tuvo que buscar alguna solución que pueda defender no solamente al hombre, sino que también la mujer pueda ser defendida en caso haya infidelidad. Y esto es importante, porque Jesús va ahora hacia el Génesis para recordar que el matrimonio es una de esas instituciones, al igual que el sábado, que fueron, valga la redundancia, instituidas antes del pecado. Y esto es maravilloso, porque el matrimonio no se instituye cuando el ser humano pecó. El matrimonio se instituye antes de que existiera el pecado. Por lo tanto, si tu matrimonio, si tu familia está puesta en las manos de Dios, y a pesar de las pruebas y luchas que puedan existir, aprendes a convivir, a entender que el amor todo lo puede, que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo soporta. Ten por seguro que Dios va a guiar ese matrimonio hacia la felicidad. Ahora es verdad, hay diferentes casos y esto no viene netamente o directamente al tema de la lección. Hay infidelidad, pues bíblicamente por infidelidad puede haber divorcio. Y eso Jesús lo menciona en el libro de Mateo también, capítulo 5 y capítulo 19, incluso aquí ahora en el libro de Marcos. Pero más allá de ese tema, hay un punto importante a tratar aquí. Y es que el mismo hecho de que el matrimonio haya sido instituido antes de que existiera el pecado, es un desafío para nosotros poder convivir en ese aspecto que Jesús nos dejó en esta tierra. Porque somos seres imperfectos, teniendo que experimentar una institución perfecta, por lo cual es imposible alcanzar esa felicidad en el hogar si no es Cristo quien está presente en el hogar. Ahora, tal vez yo hablo para algún matrimonio que está destruyéndose, está arruinándose, que tal vez tú tiraste la toalla, se te acabó la paciencia, sientes que no puedes más. Yo te digo algo, Jesús es experto en restaurar familias. Conozco muchos testimonios de eso. Dale una oportunidad más al Señor. Deja que Dios pueda hacer aquello que hasta ahora puede ser imposible para ti o para tu cónyuge. Pero cree que Dios le interesa tanto el matrimonio porque Él mismo lo instituyó antes de que existiera el pecado. Dios te ama a ti, Dios ama a tu cónyuge, y si ambos ponen de su parte, créanlo, ni el diablo va a poder destruir ese hogar que Dios aprobó un día desde el cielo. Vamos al día lunes de la lección, lleva por título Jesús y los niños. Vamos a leer aquí Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14, y luego vamos a explicar de qué está hablando estos versículos. Acompáñame. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bueno, ese es un tema muy lindo en realidad, porque muy pocas veces vamos a encontrar en la Biblia temas donde Jesús habla acerca de los niños o muestra el amor que Él tenía por los niños, pero este es uno de los textos claves. Y lo primero que muestra el texto es que Jesús amaba a los niños. Por el mismo hecho que la Biblia dice que la gente venía y presentaba los niños a Jesús, es porque la gente veía en Jesús una persona que amaba a los más pequeños. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos cuando los niños venían hacia Jesús? Dice la Biblia que los discípulos reprendían, ojo, no reprendían a los niños, reprendían a los que traían a los niños. Frente a esta situación, dice el versículo 14, Jesús se indignó. No es que Jesús se incomodó,
No es que Jesús vio la situación, le dio un poco de tristeza. No, Jesús se indignó. ¿Sabes por qué Jesús se indignó? Porque momentos atrás, y lo hemos estudiado en la lección pasada, si no viste la lección anterior, te invito a que puedas revisarla. Justamente hubo un episodio donde hemos hablado sobre la humildad y cómo el orgullo arruina la unidad y cómo Jesús utiliza a un niño para mostrar que era importante. Esto está en Marcos capítulo 9, versículo número 36, donde Jesús toma al niño, lo pone en medio de ellos y dice que el que recibe a este niño lo recibe a él, recuerden ustedes. Entonces era como que los discípulos habían escuchado eso hace un momento atrás y ahora estaban olvidando de que ellos tenían que ser como niños. Y a los niños que venían a Jesús, ellos los reprendían, los apartaban de Jesús. ¿Cómo era posible que una enseñanza que ellos habían recibido momentos atrás ahora no estaba más en la mente de ellos? O mejor dicho, o podríamos preguntarnos aquí, ¿qué había en la mente de los discípulos que les hacía o que hacía que olvidaran las cosas más importantes del reino de Dios? O tal vez ellos tenían un concepto errado del reino de Dios. Lo cierto es que Jesús se indigna justamente porque habían olvidado la enseñanza anterior. Y aquí viene justamente el tema del por qué ellos, los discípulos, reprendían a las personas que traían a los niños. Por una simple razón. Porque para los discípulos, los niños no eran importantes. No eran importantes. Yo te pregunto a ti, ¿en tu iglesia son importantes los niños? ¿Qué espacio tienen los niños en tu iglesia? ¿De qué manera tú como líder de iglesia estás preocupado por el desarrollo espiritual, emocional y físico de los niños? Si tú eres un maestro o maestra de niños, hablamos de cuna, infantes, primarios, intermediarios, ¿de qué manera haces tu trabajo? Porque si tú no estás dando todo de ti para colocar a Jesús en el corazón de ellos, entonces estás actuando como uno de los discípulos, donde tratar con niños puede ser lo más irrelevante para ti. Y espero que no sea así. ¿Sabes? Cuando un niño es aceptado en la iglesia, amado por la iglesia, capacitado por la iglesia, entrenado por la iglesia, ese niño o niña va a crecer amando a Dios y queriendo entregarle por completo su vida al Señor. Y Jesús aquí no solamente se indignó por el poco afecto y el poco valor que los discípulos le daban a los niños, sino que también dio una reprensión. Y él dijo lo siguiente: dejad a los niños venir a mí. O sea, no hay manera de impedir que los niños vayan a Jesús. ¿Ok? No hay manera. Y además de eso, porque de los tales es el reino de Dios. Es decir, la característica para que una persona entre al reino de los cielos tiene que ser la característica y la vida de un niño. Tu vida, mi vida, tiene que ser como la de un niño. Ahora tú te preguntarás, pastor, ¿pero en qué sentido? Bueno, en 3 o hasta 4 cosas. Número 1, dependencia. Así como un niño es dependiente de sus padres, los que queremos ir al reino de los cielos tenemos que aprender a depender de Dios. Número 2, fe, confianza. Así como los niños confían plenamente a ciegas de sus padres. Si tú y yo queremos ir al reino de los cielos, tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Número 3, los niños tienen algo que a veces el adulto olvida, y es aprender a perdonar. Es aprender a tener rencor, a no tener rencor. ¿Tú has visto a un niño, por ejemplo, cuando pelea por un juguete? Se molesta, se enoja, llora, le recrimina a su amiguito. Pero 5 minutos después, ¿qué pasa? ¿No vuelve a jugar? ¿No vuelve a pasar tiempo con ese niño, con ese amiguito, esa amiguita? A nosotros nos cuesta como adultos.
si alguien nos hirió, si alguien nos hizo daño. Prácticamente colocamos una barrera tan ancha y tan alta que nos es imposible acercarnos a perdonar o aceptar el perdón de esa persona. Son características de todos los que queremos ser parte del reino de los cielos. Muy bien, vamos al día martes de la lección. Lleva por título La mejor inversión. Y vamos a estudiar aquí la historia del joven rico. ¿Está bien? Esta historia está en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Yo voy a tomar en esta ocasión el libro de Mateo para hacer el estudio. Sin embargo, no vamos a leer aquí todos los versículos. Son más de casi 15 versículos, no los vamos a leer todos. Pero es importante que sepas que en esta historia hay por lo menos unos 3 temas importantes. ¿Ok? El primero tiene que ver con ese encuentro, esa necesidad espiritual que tenía este joven. El segundo tema tiene que ver con la casi imposibilidad de que un rico entre en el reino de los cielos. Y el tercer tema es a la convicción de que Pedro había dejado todo para seguir a Jesús. Entonces, son 3 temas que vamos a analizar ahora. El primero tiene que ver con el encuentro de Jesús y este joven rico. Yo quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 19. También está la historia allí. Yo voy a tomar como referencia este libro. Primero, el texto dice en el versículo número 16, que entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cuando leemos la historia de este joven en el libro de Lucas capítulo 18, hay un dato interesante, que este joven era un dignatario de la sinagoga, es decir, él era un miembro del Sanedrín. Ahora, esto es importante para entender lo que viene a continuación. Porque además de que él era un miembro del Sanedrín, entendemos que él era un observador de la ley, que era un joven que a su corta edad hacía todo para guardar la ley como Dios pedía que sea guardada. Pero así como hay cosas positivas que nos muestra la vida de este joven, también hay algunas cosas que deben llamar nuestra atención. Primero es que él se acerca corriendo, dice el libro de Marcos. Y si alguien corre es porque tiene prisa, si alguien corre es porque está desesperado. Había algo en la vida de este joven que lo lleva a correr deprisa, sabiendo que no tendría otra oportunidad de conversar con Jesús. Y cuando llega a Jesús hace la pregunta, y la pregunta es: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y aquí viene también otro punto alarmante o que llama nuestra atención, y es que él creía en la salvación, pero él creía en la salvación por obras. Él pensaba que tenía que hacer algo para salvarse. Porque la pregunta es muy clara: ¿qué debo hacer? ¿Qué cosa tengo que hacer? Entonces lo que hace Jesús es llevar a este joven de lo conocido a lo desconocido. ¿Qué conocía el joven? Bueno, dignatario, miembro del Sanedrín, observador de la ley. ¿Qué conocía el joven? La ley. Y Jesús le enumera la ley, pero no le enumera toda la ley. Le enumera solo la segunda parte del decálogo. Es decir, entendiendo que los 10 mandamientos están divididos, los primeros 4 en el amor hacia Dios y los otros 6 mandamientos en el amor hacia el prójimo, Jesús va hacia el amor al prójimo y comienza a describir los 6 mandamientos. Y la respuesta del joven en el versículo número 20 es la siguiente: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sabes? Esta historia puede ser la historia de muchos de nosotros. Cristianos, adventistas, guardadores de la ley, pero infelices. Guardando la ley, pero al mismo tiempo sintiéndonos incompletos, sintiendo que a pesar de que guardamos la ley no nos es suficiente y que algo más tenemos que hacer para salvarnos. Bueno, esta era la situación de este joven. ¿Qué más me falta? No, es mejor dicho, lo que hago siento que no es suficiente. Y aquí hay una parte del texto que Mateo no lo dice,
pero Marcos sí, y está en el versículo 21 de Marcos capítulo 10. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquel que decía guardar los mandamientos del amor al prójimo era incapaz de dar sus cosas al prójimo. Y aquel que decía guardar toda la ley estaba quebrando el primer punto de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues bueno, para este joven el dinero era más importante que Dios. Es decir, aunque suene duro, pero en realidad este joven solamente amaba a Dios de palabras. Sus acciones no mostraban ese verdadero amor. Por eso, ten cuidado de que solamente seas cristiano de boca. Cristiano que diga ser cristiano, cristiano que digas amar a Dios, que dice amar al prójimo, que dice y dice y dice, pero su vida está vacía, incompleta e incapaz de darle a Dios el lugar que merece. Tristemente, este joven se fue. Y mientras él se iba, sus pisadas, dándole la espalda a Jesús, eran pisadas que, si se podría traducir en palabras, sería: no puedo darte todo. No puedo, me voy. Lo que Jesús hace es confrontar a este joven con su egoísmo. Ahora, entiende bien aquí, no se trata de dinero. Se trataba de lo que él más sentía amor, tanto amor más que al mismo Dios. Y lo mismo es para ti y para mí. Y alguien me escribió la semana pasada y me decía: pastor, ¿cómo es eso de ser discípulo de Jesús? Yo quiero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que abandonar todas las cosas, mi familia, mi trabajo? No, no se trata de eso. Se trata de colocar a Dios en el primer lugar en tu vida. Que Él dirija tu vida. Y cuando tomes decisiones, no pienses en tu vida terrenal, pienses en tu vida celestial. Que no hagas riquezas para esta tierra, que hagas riquezas para el cielo. Que cuando venga la prueba decidas siempre por Jesús antes que por ti mismo. Cerrando este primer tema, por cierto, yo tengo un mensaje de este tema y lo voy a dejar en la descripción del video también, y al final de todo el video vas a encontrar allí para que puedas cliquear, justamente hablando del tema del joven rico. Pero hay un segundo tema, y es el tema de la casi imposibilidad de que un rico entre en el reino de los cielos. Vamos a leer ahora qué dice Marcos capítulo 10, versículo número 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? Bueno, en este segundo tema del día martes, Jesús no está en contra de la riqueza. Si Jesús estuviera en contra de la riqueza, no habría bendecido a Jacob, no habría bendecido a Abraham, a David, a Salomón. No es que Jesús estaba en contra de la riqueza, sino en contra de que la riqueza sea el primer lugar en la vida de la persona. Por eso Jesús dice: cuán difícil va a ser que un rico entre en el reino de los cielos. Ojo, cuán difícil, no imposible. La gente rica, como la gente pobre, pueden tener un lugar en el reino de los cielos. Y Jesús hace la comparación con el ojo de una aguja y un camello. Y Jesús dice que es tan difícil como que un camello pase por el ojo de una aguja. Así tan difícil es que un rico entre en el reino de los cielos.
Es verdad, hay algunas interpretaciones diciendo de que el ojo de una aguja se refiere a una puerta pequeña que había en los tiempos bíblicos para entrar a la ciudad, que por allí el camello no podía pasar. Pero son versiones que surgieron después del tiempo de Cristo o de que Jesús estuvo en la tierra. Por lo tanto, más allá de qué significa, Jesús está haciendo una comparación casi imposible de una aguja y un camello. Y claro, es imposible. ¿Imposible para quién? Imposible para el hombre. Pero Jesús mismo dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Que la gente rica entre en el reino de los cielos es posible para Dios. Que tu matrimonio que hoy puede estar quebrado sea restaurado, es posible para Dios. Que un hijo que hoy está fuera de la iglesia vuelva, es posible para Dios. Que una adicción que está acabando con tu vida o la vida de un ser amado vuelva una vida normal, guiada por Dios, pura y limpia, es posible para Dios. Porque Dios hace todas las cosas posibles. Y Pedro, que siempre está latente, responde y le dice a Jesús, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Como diciendo, nosotros sí hemos actuado bien, no como este joven que ama tanto la riqueza y se fue porque no te ama a ti. Y Jesús le dice, mira, no hay nadie, versículo número 29, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Te voy a explicar esto rápidamente. Lo que Jesús está diciendo es verdad. Todo aquel que decide seguirme, colocándome en el primer lugar en su vida, va a recibir mucho más. Solamente que cuando a veces pensamos de que Dios nos va a dar mucho más, lo primero que pensamos es dinero o no tener problemas. Y eso no se trata. De hecho, si tú te das cuenta, dentro de las cosas que recibe aquel que decide seguir a Jesús, están las persecuciones. Sí, eso recibimos. Y es parte de aquel que decide seguir a Jesús, pero solo por un tiempo. Porque también nos da tierras, nos da familia, nos da seguridad, pero por sobre todas las cosas nos va a dar la vida eterna. Por eso, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida eterna. Vamos al día miércoles de la lección. Lleva por título, ¿puedes beber mi copa? Fue justamente la pregunta que Jesús le hizo a dos discípulos, llamados Juan y Jacobo, que eran hermanos, hijos de Zebedeo, que llegaron a Jesús con una pregunta incómoda, o más que una pregunta, un pedido incómodo, un pedido que no solamente incomodó a Jesús, sino un pedido que trajo molestia, enojo a los otros 10 discípulos. ¿Cuál era ese pedido? Vamos a leer el versículo número 37 de Marcos capítulo 10, dice la Biblia. Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hay dos cosas que muestra este versículo. Primero, que el enfoque, la visión misionera de estos discípulos no era la correcta. Y de esto hemos hablado mucho. Aquí ya eran más directos. Fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, mira, en tu reino, yo a tu derecha, mi hermano a tu izquierda. Es interesante. Porque no solamente muestra el enfoque misionero, sino hay otra segunda cosa que nos muestra. El egoísmo del ser humano. El pensar siempre primero en el yo. ¿Qué beneficio yo voy a tener? ¿Qué provecho yo voy a sacar de esto? Y si hay una tercera cosa que muestra este versículo, es que tristemente lo que hemos estudiado la semana pasada, ese encuentro donde se peleaban por quién iba a ser el primero y luego el segundo y todo este asunto del orgullo que ya hemos hablado la semana pasada, pues tristemente, al igual que el tema de los niños que eran apartados de Jesús por los discípulos, no habían entendido. No habían entendido. Y Jesús les dice, ¿realmente quieren pedir eso?
¿Realmente son capaces de poder beber la copa que yo voy a beber? Bueno, no quiero criticar a Juan y a Santiago, a Jacobo. Jacobo fue el primero de los 12 que murió por Jesús. Y Juan fue el último que murió por Jesús en la isla de Patmos. Pero más allá de que al final ellos sí llegaron a encaminar sus vidas, en esta ocasión ellos estaban completamente desviados del foco misionero, del foco de discipulado. Entonces esto trajo gran molestia a los otros 10. De hecho, el versículo número 41 dice que cuando lo oyeron los 10, se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Y Jesús dijo lo siguiente, versículo número 43 en adelante. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Primero, que la verdadera grandeza está en el servicio al prójimo. En segundo lugar, que no debemos buscar la admiración del resto. No debemos buscar el populismo o que la gente nos diga cosas lindas para que creamos que somos buenos o mejores. Tengamos mucho cuidado con eso. En tercer lugar, que hay una necesidad de entregarnos completamente al Señor. Y entregarnos completamente al Señor tiene que ver con que el liderazgo es servicio. Discipulado es servicio. Que en el reino de Dios no va a haber diferencias. Que todo aquel que aceptó a Jesús y recibió el perdón de Dios recibió el perdón de Dios por sus pecados, va a ser aceptado en el reino de Dios. Y una cuarta enseñanza es que no somos llamados a ejercer cosas o a ejercer influencia para nuestros propios beneficios. Jesús dijo muy claro, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Puedes tener influencia, puedes tener grandes dones, talentos, puedes ser un hombre, una mujer con mucho dinero, con muchas cosas buenas, lindas para esta tierra, que no está mal. Pero si tú piensas en sacar provecho para ti, pues no estás en el enfoque de Jesús. Jesús fue el Rey de Reyes. Y ni aún así eso lo usó para ser servido, sino para servir. Y ese es el ejemplo que hoy debemos seguir. Vamos al día jueves de la lección. Lleva por título, ¿qué quieres que te haga? Voy a adelantar algo aquí. Esta es una de las historias que más aprecio en la Biblia. Y es el encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo. Así que vas a encontrar este tema hecho sermón también en el canal. Voy a dejártelo al final para que puedas verlo y allí encontrar más lecciones. Yo aquí voy a tratar solo de resumir porque si hago aquí un sermón serían 30 minutos más y creo que el tiempo ya es suficiente, ¿verdad? Algunas cosas importantes. Y esto está en los versículos 46 al 52 de Marcos capítulo 10. Primero, el lugar. Dice el versículo 46 que Jesús fue a Jericó. En Jericó había otro ciego. Solo que no era un ciego físico, era un ciego espiritual. Y ese ciego era Zaqueo. Pero Jesús ahora en Jericó se encuentra con otro ciego. Este ciego sí era un ciego físico. Su nombre era Bartimeo, que dicho sea de paso, Bartimeo significa hijo de Timeo. ¿Qué dice la Biblia sobre Bartimeo? El versículo 46 dice que era ciego y que estaba sentado junto al camino mendigando. Es decir, no tenía una vida con propósito. No pensaba en qué hacer de aquí a un año, qué planes de aquí a futuro, no. Su condición de ciego y esa condición de ciego, al no tener oportunidades en la vida,
lo había llevado a mendigar, a vivir de la caridad de la gente. Habían días buenos, habían días malos, días donde comía, días donde no comía. Esa era la vida del mendigo. Esa es la vida del mendigo. Hasta que un día Jesús aparece. Esto es maravilloso porque siempre que Jesús aparece en el camino de tu vida, llega para transformar tu vida. Jesús nunca pasa por casualidad. Jesús nunca pasa porque se equivocó en el camino. Cuando Jesús pasa por tu vida, pasó para tener un encuentro contigo y hacer de ti una persona diferente. Y eso fue lo que Jesús quiso hacer con este ciego. Así que el ciego comenzó a gritar, a llamar a Jesús. Solamente escuchaba los pasos de la multitud, sabía que alguien se estaba acercando y Jesús y este hombre comienza a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, apiádate de mí. Y frente al grito, ¿qué hacía la gente? Versículo 48. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más. Acá hay otra enseñanza maravillosa. Puede haber gente que te calle cuando tú decidas seguir a Jesús. Puedes hoy tal vez experimentar el desprecio de alguien por haber decidido seguir a Jesús. Puedes experimentar hoy la vergüenza de tu familia por haber decidido seguir a Jesús. Y aunque la gente te reprenda, y aunque la gente te haga callar como la gente lo hacía callar a Bartimeo, sé como Bartimeo que no se quedó callado y que seguía gritando mucho más por el milagro que él estaba buscando. No te desanimes, porque quien va a tu lado es Dios. La gente puede avergonzarse de ti. Aquellos que tú pensabas que te amaban pueden burlarse de ti, pero el que realmente te ama y nunca te falla, y es Cristo Jesús, jamás te va a abandonar. Nunca, nunca lo hará. Y es maravilloso porque el texto bíblico dice que entonces Jesús, al ver la constancia, al ver que este ciego no desfalleció a pesar de las críticas, de las murmuraciones, Jesús paró, se detuvo y entonces mandó a llamar al ciego. Y aquí hay algo que yo quiero resaltar. Solo voy a resaltar dos cosas de esta historia maravillosa. La primera está en el versículo número 50 y el texto dice: entonces Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y tú dirás: pastor, qué de interesante tiene este versículo. Mucho. Déjame explicarte. Primero era ciego. Cuando escucha a Jesús que lo llama, se levanta y empieza a buscar a Jesús. Hay una necesidad latente, sincera de este hombre de encontrarse, de estar en los brazos de Jesús. Segundo, el texto dice que arrojó su capa. Para poder entender esto, hay que entender qué significaba tener una capa en el tiempo de Jesús. Una capa era lo más valioso para una persona. Y para un mendigo era todo lo que tenía. Porque la capa lo abrigaba por la noche a Bartimeo cuando hacía mucho frío. Y la capa le cubría del sol fuerte por las mañanas. La capa era todo lo que tenía. Probablemente en su capa guardaba algunas cositas de comida que la gente le daba, algunas propinas o monedas que la gente le daba, pero la capa era todo lo que tenía. Y cuando Jesús lo llama, Bartimeo arroja la capa. ¿Entiendes eso? No arrojó un objeto, arrojó lo más valioso que tenía. Arrojó todo lo que tenía. Porque ahora lo que estaba frente a él era más importante que su capa. Quien estaba frente a él era el Hijo de Dios. Hay mucha gente
que no recibe un milagro de Dios porque no quiere arrojar su capa, porque no quiere arrojar todo lo que tiene, porque siente que es tan preciado, pero no se da cuenta quien está frente a esa persona es Dios, que quiere cambiar tu vida, tu familia, tus sueños, tus planes. Entrégate a Jesús, acércate a Jesús. Cuando Bartimeo se acerca a Jesús, emocionado y la gente expectante, Jesús le hace una pregunta. Versículo número 51. ¿Qué quieres que te haga? Una simple lectura puede llevarte a pensar que Jesús hizo una pregunta absurda. Pero nada de Jesús es absurdo. Nada de lo que hace. De hecho, Jesús siempre pregunta. Cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron, Jesús preguntó y Jesús dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? No porque Dios no sabía dónde estaban. Es que no era una pregunta de localización, era una pregunta de invitación a salir del lugar donde ellos estaban. Cuando Caín mató a Abel, Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? No porque Dios no sepa o no haya sabido dónde estaba Abel, sino porque era una invitación a arrepentirse hacia Caín. Dios siempre trabajó con preguntas, porque las preguntas son invitaciones antes de que Él haga una transformación en tu vida. Dios pregunta no porque no sabía qué quería este hombre Bartimeo, sino porque quería confirmar desde la propia boca de Bartimeo que lo que buscaba era lo que necesitaba. Y Bartimeo le dice, quiero recobrar la vista. Y el versículo 52 dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mira, Jesús no solamente lo sanó, Jesús lo salvó. Y quizá hoy Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga en ti? Yo quisiera que en esta semana dejes en los comentarios, ¿qué quieres de Jesús? ¿Qué esperas que Jesús haga en ti? Y a todos los que van a leer los comentarios, si tú lees el mensaje de alguna de estas personas, dale clic en un like de esos comentarios de la gente. Y a través de ese like confirma de que tú vas a estar orando por ese pedido de alguien que va a escribir. Escribe, ¿qué quieres que Jesús haga en tu vida? Pero no solamente escribas eso. Reflexiona en esta semana en lo siguiente. ¿Estás dispuesto a soltar tu capa para ir a Jesús? ¿Estás dispuesto a colocar tu vida en las manos de Jesús? ¿Estás dispuesto a que nada se interponga en tu vida misionera? ¿Estás dispuesto a hacer de ti y de tu familia siervos de Dios? ¿Están dispuestos como familia, como iglesia, a servir al prójimo, preocupándose por los niños, por los adolescentes, por los pobres, por los mendigos, por los ciegos, por los sordos? ¿Estás dispuesto a ser como un niño, depender de Jesús, confiar en Él, quitar toda raíz de amargura y de egoísmo para estar en el reino de los cielos? Pues que ese sea tu deseo. Es mi deseo que cada día seamos más semejantes a Jesús, que cada día seamos buenos discípulos del Maestro. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este video con alguien, por favor. Siempre hay alguien que necesita esperanza y a través de la palabra de Dios la gente lo encuentra. Un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.